Hernán Cortés había nacido en la ciudad de Medellín, un lugar de Extremadura acosado por la carestía, el hambre y las epidemias. Era de una familia muy modesta, de extracción social intermedia, y fueron capaces de enviarlo a que se formara en Salamanca y Valladolid. Manejaba muy bien el castellano y la escritura, y también el latín. Si no había estudiado derecho, había tenido relación con notarios o catedráticos y poseía unos grandes conocimientos jurídicos. Su carácter ambicioso le hizo viajar a América con tan solo 19 años, donde recaló en la Española, actual Santo Domingo. Pero es en 1511 cuando se le da la gran oportunidad y se le envía a la isla de Cuba, nombrándole secretario personal del gobernador Diego Velázquez. Los españoles hasta entonces solo conocían las Antillas, pero intuían que tras aquellas islas existía tierra firme por explorar. Aquella expedición, comandada por Cortés, había salido de Santiago de Baracoa, en Cuba, y contaba con 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros y 110 marineros, además de 200 indios y negros como auxiliares de tropa. Los mayas de Potonchán reciben a la expedición con una lluvia de flechas, igual que habían recibido una primera expedición de Francisco Fernández de Córdoba 2 años antes. Entonces habían matado a la mitad de los españoles. Las tribus indígenas no conocían el hierro. Sus armas eran de madera, con puntas de obsidiana. Tampoco conocían la pólvora. Los españoles iban con arcabuces, espingardas y cañones de bronce y hierro. Aquellos hombres venidos del otro lado del mar eran muy poderosos, controlaban unos terribles animales de batalla y sus brillantes corazas ninguna flecha podía atravesarlas. Dado que la violencia no había dado resultado, los mayas, un pueblo inteligente y de una cultura ancestral, decidieron utilizar la diplomacia. El arma más efectiva utilizada entre los pueblos era la entrega de mujeres. Los mayas, tras perder la batalla, entregan 20 mujeres a Cortés con el objeto de pactar y unir su sangre con el vencedor. De esta forma se evitaba un conflicto militar y se ampliaba la tribu. Esta era la sabia decisión de los mayas. Entre aquellas 20 mujeres que entregaron a Cortés, existía una mujer culta y valiente, llamada Malinche o Malintzin, y que fue inmediatamente bautizada como Marina. Esta mujer iba a cambiar toda la historia de Mesoamérica. Ella había nacido en una familia nahua y por tanto el primer idioma que conoció fue el náhuatl, que hablaban los mexicas. Pero sabemos que entre los 8 y los 12 años Malinche perdió su libertad. Traficantes de esclavos la llevaron al mercado de Xicalango, donde un noble maya la compró y fue llevada a Potonchán, un lugar
insertado en medio de la selva. Utilizada como esclava, estaba condenada a entregarse sexualmente al noble que la había comprado, muy alejada de la tribu donde nació. Aquel cautiverio con los mayas le sirvió para dominar los dos idiomas más importantes de aquellas lejanas tierras. Y aquella cualidad iba a cambiarle la vida. Cortés es un hombre ambicioso y astuto, al que no le importa utilizar el terrorismo y la capacidad militar hasta el límite que sea preciso, pero con una capacidad política y diplomática también fuera de lo común. Es entonces cuando Malinche se convierte en pieza indispensable de toda la conquista. En 1518, diferentes pueblos indígenas se repartían los territorios de lo que hoy es México. En el centro, los mexicas encabezaban la Triple Alianza, convertidos en el pueblo más poderoso. Al suroeste, los mayas vivían fragmentados en estados independientes. En estos territorios, pueblos menos poderosos como los totonacas estaban sometidos al poder de los mexicas, al que rendían tributos de todo tipo. Cortés continuó su viaje costeando hacia el oeste y su siguiente escala sería en San Juan de Ulúa, que iba a ser un escenario que cambiaría la historia para siempre. Moctezuma, emperador de los mexicas, conocía a través de sus informantes del avance de los extranjeros por la costa y envió a unos emisarios a obtener información. Aquellos emisarios hablaban el náhuatl, idioma que ningún español conocía, incluido Jerónimo Aguilar, que había vivido náufrago y prisionero de los mayas y que había logrado aprender la lengua de sus captores. Pero por ventura, para Malinche, el náhuatl era su lengua natal, aunque sus enemigos eran los mexicas, opresores de los mayas a los que rendían tributos. Marina pudo traducir del náhuatl al maya lo que aquellos mensajeros decían, y Aguilar se lo traducía nuevamente a Cortés al castellano. Fue así como Cortés se enteró de que aquellos aztecas mexicas venían en son de paz, traían regalos, pero sin embargo querían que se fuesen de sus tierras. Cuando Moctezuma recibió a sus emisarios, comprendió que a los extranjeros no los detendría con regalos. Sus caballos, barcos y armas eran una amenaza demasiado importante. Estaban impresionados por aquellos animales más grandes que los venados que obedecían a voluntad de los extranjeros y por aquellos perros de guerra que eran capaces de descuartizar en segundos a una persona. Aquel acto hizo que algunos hombres que se mantenían fieles a Diego Velázquez intentaran desertar. Pero pronto sofocaron la rebelión y Cortés mandó al piloto que le cortaran los dedos de los pies y a los instigadores los ahorcaron. Aquel intento de deserción tuvo graves consecuencias. Cortés, decidido a que ningún castellano osase desertar,
barrenó los barcos dejándolos varados cerca de la costa. La suerte estaba echada. Ya nunca jamás se volverían atrás. Ahora todos avanzarían hasta Tenochtitlan. Pero un día, en el campamento de la nueva ciudad de Veracruz, se acercaron unos indígenas distintos, un pueblo diferente con el que no habían contactado. Este pueblo estaba sometido a la crueldad de los poderosos mexicas. Marina, al verlos, se acercó y salió a recibirlos. Se trataba del pueblo de los totonacas, que tenían su capital cerca de Zempoala. No solo no eran amigos de los mexicas, sino que estaban sometidos a ellos y rendían tributos a Moctezuma, tanto económicos como en sacrificios humanos. Cortés acababa de encontrar el talón de Aquiles de Moctezuma y pusieron rumbo a Zempoala para visitar al cacique de los totonacas, donde se presentó con Marina y Jerónimo Aguilar. El cacique de los totonacas le sorprendió tener que hablar con una mujer y en principio se negó a hablar con ella. Pero Marina tenía la inteligencia y la determinación suficientes para hacerse escuchar, y su actitud influyó en los indígenas, que comenzaron a tratarla con respeto. Pero tras aquella complicada entrevista, Marina, tras las negociaciones, les comunicó que los totonacas serían sus aliados y que se unirían a otros pueblos también tiranizados por los mexicas. Era el momento de conformar un gran ejército que conquistaría el imperio de Moctezuma, un ejército que, conformado por tribus explotadas de Mesoamérica, iban a destruir el imperio mexica y darían un vuelco a la historia de Mesoamérica. Después Cortés se internó en la selva rumbo a Tenochtitlan y Marina se hizo imprescindible para Cortés. No solo traducía, interpretaba y ayudaba a conseguir acuerdos con los jefes indígenas. También cada día conseguía de los locales las provisiones necesarias para alimentar a un número creciente de personas que se unía al grupo. De camino al imperio mexica, llegaron a territorio tlaxcalteca. Este pueblo era enemigo de los mexicas y antes probaron sus fuerzas contra Cortés para después darles su apoyo. Castellanos y totonacas vencieron a los tlaxcaltecas y estos enviaron 50 emisarios a parlamentar. Pero Cortés, creyendo que eran espías, mandó cortarles las manos. Fue entonces cuando se avinieron a negociar y Marina negoció con ellos, resultando una formidable diplomática y negociadora. Ella realmente traducía a su modo, conocedora de la situación de ambas partes, negociaba y traducía libremente, quitaba aquello que pudiera resultar inconveniente y añadía
otras cosas para acercar los acuerdos. Ella siempre puso de su parte e interpretaba más que la palabra la voluntad de las partes al objeto de lograr acuerdos. Fue así como Cortés logró incrementar su ejército y los tlaxcaltecas consiguieron una alianza con la corona española, cuyos privilegios se mantendrían durante siglos. Cortés había conseguido reunir un ejército de miles de indígenas y puso rumbo a Cholula, la capital del altiplano, como etapa final antes de llegar a Tenochtitlán. Pero los de Cholula, amigos de los mexicas, a aquellos hombres llegados del otro lado del mar les tenían preparada una terrible emboscada. Marina descubre aquella emboscada y Cortés ataca directamente a los de Cholula, matando sin previo aviso a más de 3000 cholultecas. Fue entonces cuando Cortés y Marina comenzaron a intimar y a tener relaciones sexuales. Cruzaron la cordillera pasando entre los volcanes, por el que hoy se conoce como el Paso de Cortés. Lo que encontraron al otro lado les llenó de asombro. En mitad del lago Texcoco, comunicada por las orillas con calzadas y organizadas en avenidas perfectamente trazadas, se encontraba la ansiada Tenochtitlán, una ciudad comparable con Venecia o Sevilla. Moctezuma se reunió con sus hombres para decidir si les atacaban o los recibían como amigos. Finalmente decidieron recibirles como amigos, pero descubrieron que una india desvergonzada hablaba en nombre de los invasores y de aquel poderoso ejército que Cortés comandaba. Aquella esclava hablaba de tú a tú al emperador, y no solo hablaba, sino que dominaba la situación, incluso entendía mejor a Cortés que al propio Moctezuma. Los mexicas habían caído en la trampa. Moctezuma era un prisionero de Cortés y un títere que gobernaba a sus órdenes. Cortés era el dueño y quien gobernaba en Tenochtitlán. Pero Cortés era un rebelde. Había salido de Cuba con su expedición sin la autorización de su jefe Diego Velázquez, y éste envió a Pánfilo de Narváez para capturarlo. Cortés había cuestionado su autoridad y se dudaba de que las tierras que conquistara las pusiera verdaderamente bajo la jurisdicción de la corona castellana. Pánfilo de Narváez
en aquella expedición desembarca en Veracruz junto con las armas y 900 hombres. Uno de los hombres de aquella expedición se encontraba infectado de viruela. El desembarco de Pánfilo de Narváez obliga a Cortés a salir a su encuentro y deja en Tenochtitlan a Pedro de Alvarado, un hombre fiel pero imprevisible y violento. Alvarado, cuando se encuentra al frente en la ciudad, provoca una matanza en el Templo Mayor de 600 nobles mexicas que fueron asesinados durante una celebración religiosa en la que todos ellos se encontraban desarmados. Cortés atacó el campamento de Pánfilo de Narváez en plena noche y lo capturó. Después mostró a sus soldados todos los adornos de oro para incitarlos a unirse, y la mayoría cambió de bando. Narváez tuvo que regresar con algunos seguidores y Cortés volvió a Tenochtitlan. Cuando todos abandonaron Zempoala, la ciudad asolada por la viruela ya era un cementerio. El sistema inmunológico de los indígenas no estaba aún preparado para recibir a aquellos virus europeos. El 24 de junio de 1520 Cortés entraba de nuevo en la ciudad y solicitó a Moctezuma que hablase a todos para aplacar los ánimos y que le dejasen salir de la ciudad. Pero cuando Moctezuma hablaba a su pueblo, recibió una pedrada que lo hirió de muerte. Sitiados por los mexicas, se vieron obligados a huir de la ciudad por una de las calzadas. En aquella retirada de la llamada Noche Triste murieron muchos de los que habían llegado con Narváez, pues llevaban muchas piezas de oro consigo, y a pesar de las advertencias de Cortés, el peso de los lingotes hizo que murieran ahogados en el lago. 150 castellanos y más de 2000 indígenas aliados murieron aquella noche. Pero el 7 de julio pudieron plantar cara a los guerreros que les perseguían, logrando derrotarles en la batalla de Otumba. Cortés y su ejército se replegaron de nuevo hasta Tlaxcala. Los tlaxcaltecas de nuevo les cobijaron y les ayudaron a reorganizarse. Cortés trajo los navíos que tenía varados en la costa y, recuperando parte de la arboladura y de los útiles de navegación, construyó 13 bergantines para asaltar la ciudad. Algunos capitanes de Cortés querían volver a Veracruz y esperar refuerzos, pero Cortés sabía que sería apresado por rebelde. Conquistar el imperio mexica y ponerlo bajo la corona española era ya lo único que podría salvarle. Antes del asalto definitivo a la ciudad, Marina habló con los mexicas para que se rindieran ante lo inevitable. El numeroso ejército aliado entraría en la ciudad y era mejor hacerlo de forma pacífica. Pero esta vez Marina nada pudo hacer para evitar el desastre. Los mexicas se negaban a entregar la ciudad. Los mexicas lucharon prácticamente hasta el exterminio. Agotados por meses de luchas y asolados
por las enfermedades europeas, la viruela y la guerra, el 13 de agosto de 1521, tras 75 días de asedio, cayó Tenochtitlan. Se considera que más de 240.000 mexicas murieron en el asedio. Esta alianza entre españoles y tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos destruyó el imperio mexica y sobre sus ruinas construyeron uno nuevo. Pero este ya no sería un imperio indígena, sino mestizo, en el que se cruzaría las razas indígenas con la europea, dando origen a un mundo nuevo. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso hippie llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso hippie llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando